Hola, bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos hablando sobre ángulos en la circunferencia. Recuerden que en un video pasado hablamos del ángulo inscrito y del ángulo central. Hagamos un pequeño recordatorio. Tenemos aquí, vamos a recordar el ángulo inscrito. El ángulo central primero, que es el más fácil. Si tenemos aquí una circunferencia y desde el centro trazamos dos radios, pues obtenemos el ángulo central, en este caso suponiendo que se llame alfa, y que estos dos puntos en donde se intersectan los radios con la circunferencia sean A y B, siempre debemos recordar que el valor de alfa es igual al valor del arco AB. Bien, primer punto, primera fórmula. La segunda fórmula, muy fácil también. En este caso, en la segunda fórmula, el ángulo es el llamado ángulo inscrito. Es decir, partiendo de un punto de la circunferencia, lanzamos dos cuerdas hacia dos puntos distintos y formamos un ángulo. Este ángulo que está aquí, al que también llamaremos alfa, y estos dos puntos a los que llamaremos A y B, tienen una relación especial. Ya no son iguales, es decir, el ángulo alfa ya no es igual al arco AB, sino a la mitad del arco AB. Arco AB entre 2. O podríamos decir lo siguiente: el arco AB es igual a 2 veces el valor del ángulo alfa. Bien. Este arco que está aquí, este arco que se forma aquí, vamos a ver, este vale el doble de lo que vale el ángulo que está aquí. No es como en el caso del ángulo central, en el que el valor del ángulo que parte desde el centro del círculo es igual al arco que forma. No, en este caso es distinto. Entonces, con estas dos fórmulas, o con estas dos que salen del ángulo inscrito y la que sale del ángulo central, resolveremos muchos problemas. Vamos a ver cómo los resolvemos. Borremos esto y veamos el problema que tenemos aquí. El problema que nos presentan es el siguiente. Mírenlo. Tenemos esta circunferencia, hay una cuerda que mide 10 metros y un ángulo inscrito cuyos puntos coinciden con los puntos en los que se une la cuerda con la circunferencia y forma un ángulo de 135. Lo que nos piden aquí es hallar el radio de este círculo. ¿Cuál es el radio de este círculo? ¿Cuál es el valor de R? Suponiendo que el radio sea, por ejemplo, este de aquí, le ponemos R. Eso es lo que nos piden. Bueno, usando las dos fórmulas que ya vimos anteriormente, resolveremos esto. Miren lo que debemos hacer. Tenemos aquí puntos, el punto A, el punto B, el punto C. Muy bien. Este arco que se forma aquí, empezando por aquí, sigue así, todo esto. Ese arco, el arco AC, ¿ok? Pertenece a este ángulo inscrito, el ángulo inscrito que está aquí, en B, ¿no? Que vale 135. Muy bien, como es un ángulo inscrito, recordemos lo siguiente: el ángulo inscrito, el valor del ángulo inscrito es la mitad del arco. ¿Ok? Entonces, si el ángulo que está aquí es 135, ¿cuánto vale AC? O sea, el arco. El doble de este ángulo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la fórmula? Aquí está. Voy a dibujarlo rápidamente. Aquí está el ángulo inscrito, el ángulo
escrito, alfa, aquí tenemos AB, el valor de alfa es igual al arco AB entre 2, o podemos decir que el arco AB es igual a 2 veces alfa. Igual aquí, alfa es 135, entonces AC vale 270, que es el doble de 135. Muy bien, y si AC vale 270, yo les pregunto, ¿cuánto vale este arco de aquí? Este arco que está aquí. O sea, lo que le falta para completar el círculo. ¿Cuánto valdrá ese? Pues lo que le falta para 360, es decir, el arco ABC valdrá 360, que es el círculo completo, menos 270, que es el arco este, AC. Muy bien, es decir, todo el círculo es 360. Si le quitamos este arco de aquí, que es 270, nos quedará este de aquí, de rojo. Es decir, el arco ABC. ¿Cuánto vale el arco ABC? Hagan la resta. 90. Muy bien. Ahora convenientemente tracemos unos radios que lleguen justamente a los extremos de la cuerda. ¿Por qué? Porque así nos ayudará a resolver el problema. Y miren, aquí tenemos dos radios que forman un arco del que ya sabemos su valor, es decir, 90. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? Que llamaremos O. Pues lo mismo, porque es un ángulo central. ¿Recuerdan la fórmula del ángulo central? Que era así, en el punto del centro de la circunferencia se lanzan dos radios y este ángulo aquí, alfa, vale igual que el arco AB. Alfa es igual a la medida del arco que forma. Entonces, si este ángulo O, que está aquí, vale igual que este arco, que vale 90, entonces este es un ángulo recto. Y si es ángulo recto, estas medidas de los radios, con esta cuerda que vale 10, forman un triángulo rectángulo muy famoso. El triángulo de 45 y 45, ¿no? Porque tiene dos lados iguales. Perfecto. Vamos a operar con esto. Seguro que vamos a resolverlo ya. Falta muy poco para que lleguemos a la solución. A ver. En ese triángulo, operemos en ese triángulo. En el triángulo AOC. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo AOC. ¿Qué pasa? Bueno, aplicamos la famosa o el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, o del cuadrado de los catetos, es decir, r al cuadrado más otra r al cuadrado, porque los dos valen igual. Entonces 100 es igual a 2r al cuadrado. Sacamos la mitad de aquí y la mitad de aquí. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que 50 es igual a r al cuadrado. Ahora, invirtiendo el orden aquí, tenemos que r es igual a la raíz de 50. Y ya, por último, ¿cuánto vale r? Pues nada más y nada menos que 5 por la raíz de 2. Y ese es el resultado. 5 por la raíz de 2 vale el radio. 5 raíz de 2. ¿Cómo se obtiene ese resultado? Pues aplicando las dos fórmulas de los ángulos en la circunferencia. Las dos fórmulas que hemos visto por ahora. Pero luego veremos otras en los próximos vídeos. Así que no dejen de practicar y nos vemos muy pronto.